Hoy nos visita Nicolás Becerra. Voy a leer su descripción mientras él se va ubicando. Es un director audiovisual argentino de ficción, documental, publicidad y videoclip. Fundador de Incógnita Audiovisual, creador del Festival de Cine de Ezeiza y ganador de premios en festivales nacionales e internacionales. Director de fotografía, colorista y piloto de drones certificado por la ANAC. Wow. Así que, ¿Qué más? wow. ¿Qué más se puede ser? Muchas cosas. Dibujante no soy. Sí, O sí. sea, en el desafío no. No, igual hice una materia de diseño de indumentaria. Ah, sí. Ahí va. Figurines. Mira. ¿Y cómo te llevas con eso? Bien, es la materia más difícil de toda la carrera que hice. Ah, tremendo. Bien. Llegaba toda la noche con los figurines. Era Bien. Era Mirá. duro. ¿Y acá Bueno. cómo nos viste? No, bien, un poquito Roblox, pero. Un poquito Roblox, es cierto. Tal cual. Bueno, Nicolás, un gusto. Gracias. Estuve stalkeando un poco tu LinkedIn para romper un poco el hielo, para hacerte una pregunta un poco también del lado de estudiantes. Te voy a leer un par de cosas A ver. y después al final te hago una pregunta. Ok, tenemos que, sos licenciado en comunicación audiovisual con honores, Sí. con promedio de 9. Ahí va. Wow. Qué investigación. ¿Viste? ¿Sabés Hicimos la hablar tarea. inglés, Sí, español y lenguaje de señas? ahí va. Hiciste un trabajo de cine sordo llamado Yejiná, Exactamente. se pronuncia así. Y después La Peste, que tuvo muchas premiaciones, lo hiciste en una materia de arte audiovisual 2, ¿no? Sí. Ok, entonces queremos preguntarte, Ok. ¿cómo es ese balance entre tu voz académico y tu voz profesional? ¿Cómo hiciste para que eso se una y cómo hiciste para...? Bueno, yo empecé muy por el palo cine, o sea, como técnico, ni siquiera sabía que era un director de fotografía en un principio, como que no tenía muy claro las cosas. Después sí empecé como a notar cierta habilidad, digamos, filmando y demás. Y bueno, después de que me recibí, intenté, más allá de los festivales, como empezar a entender, ok, a qué público le quiero apuntar. Porque si bien los festivales están buenísimos, alimenta como mucho el ego, el tema del prestigio y demás, pero al final el público hoy en día está todo en redes sociales, es así. Y yo dije, ok, cuando quiera sacar una película, ¿cómo hago para llevar a la gente a la película? Bueno, dije, hago una traspolación de las redes sociales hacia el cine. Además de eso, bueno, igual lo que hago me surgió un poco por necesidad, o sea, yo hablo mucho de las emociones en los videos y demás. Simplemente es porque yo soy muy emocional y eso lo uno muchísimo con mi laburo, que es el cine, que al fin y al cabo es un arte que termina uniendo un montón de otros ámbitos, otras disciplinas. Entonces, creo que lo llevé un poco por ahí y con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que me apasionaba era la dirección de cine específicamente. Claro. Porque soy como bastante obsesivo, detallista con un montón de cosas. Y también siempre tuve como una cuota de liderazgo que a mí se me da bien, entonces tiene mucho que ver eso, el liderazgo, director de lo que sea, o sea, de una película, de una empresa, de lo que sea, necesitas también manejar equipos y me parece que nada, eso también está en algo que me gusta a mí. Incógnita, ¿cómo surgió? Incógnita... Perdón, te voy a acomodar el micrófono vos sí. podés seguir hablando, así que lo subo un poco. Muchas gracias. Incógnita surge como una productora en la facultad. Y ahí empezamos a hacer un montón. Todos los laburos que hacíamos en la facultad los hacíamos como diciendo, ok, que forme parte de algo propio, digamos, que no solo quede en una materia. Por eso justamente después, como dijiste vos, en dirección de arte, eso después lo dio vueltas por festivales y demás. Produ me va a ayudar porque Sí. yo no estoy pudiendo. Están muy buenos los portacelus. Podés apoyar el tuyo si querés. Ahí Pero muy los bueno. hizo uno de la mesa, un compañero. Tommy, sí, le mandamos un saludo. Grande, en 3D. Sí. Muy bueno. Tranqui. Mientras tanto, denle like al vivo, suscríbanse, pueden mandar preguntas por el chat y también al 11 51 74 8118. No lo tiene al revés, perdón, ¿eh? No tiene que dar Ah, ok. Ah. Con razón. Sí, no lo tuvo haciendo el programa. Hablar al revés. Hay gente que tiene la habilidad de hablar al revés. Yo no. Es verdad. Bueno, eso, surgió la productora en la facultad como para darle un nombre a ese conjunto de cosas que hacíamos. Y después eso se fue expandiendo a las producciones nuevas que hacemos y también a la búsqueda de clientes, digamos, para servicios audiovisuales publicitarios, si se quiere. Que hoy en día igual la mayoría de la gente que me habla para hacer publicidad o marcas y demás quieren replicar un poco lo que ya vengo replicando yo en mis historias. O sea, hoy en día, si querés ir a lo productivo y al mercado, está muy nostálgico. Creo que hablaron un poco de eso recién. Sí, El sí. tema, creo que dijiste vos de que el futuro iba a ser con vestuario ya de época y no sé qué. Siento que está pasando eso. O sea, todo el mundo está pegando un poco la vuelta. Claro. En el contenido también pasa un poco eso.
la gente venía como muy disparada, con cortes rápidos, con contenido un poquito más comestible, si se quiere, o digerible, y a mí se me dio por poner un freno y de repente, bueno, es como de vuelta a volver Es verdad. un poco para atrás. Pero bueno, Sí, vimos que hiciste como uno de tus videos cortos, es como una referencia a Mente Indomable. sí, ¿Es verdad? Sí. Y hablaste un poco en tu nota de caras, Sí. el contenido no algorítmico. Sí, estás muy bien informado. ¿Viste? Queremos saber de eso. Bien. Hicimos la tarea. Hicimos tarea, las chicas también. Sí. Sí, no, yo lo conceptualizo como contenido anti-algorítmico simplemente por eso que te digo de que el montaje es muy lento. Hay videos que son por ahí un plano, 2 planos, y es un plano de una persona hablando, expresando sus sentimientos. Obviamente hay una lógica, si se quiere, de la Instagramiable, frase. ponele. Sí, hay una traducción del lenguaje que yo traigo de un cortometraje de 10 minutos a un formato vertical de 1 minuto, 2 minutos. Pero sigue teniendo algo distinto, que es esto del ritmo, también, bueno, de la música. O sea, todo va un poquito más ligado a darle el tiempo, que es lo que yo digo también en esa entrevista. Que para mí se subestima mucho al espectador. O sea, Está muy bueno eso que dijiste, sí. a la gente se lo subestima mucho como que quieren comer algo rápido, que no tenga importancia o distraerse. Y en mi caso también surgió un poco todos estos videos por la necesidad mía de... O sea, yo cuando voy a un cine no tengo la necesidad de distraerme particularmente, sino que justamente quiero que me recuerden la realidad. Y un poco fue por ese lado también mi contenido. Pero sí, es para mí, incluso esto ya lo llevo a algo ni siquiera artístico, a los negocios, a lo que vos quieras. Generalmente, si querés destacar, es ir a contracorriente un poco. Es un poco ir a contracorriente porque si no, si te pones a hacer video de comida, lo van a elegir al que ya es conocido haciendo video de comida, si querés. Y Claro. así. Entonces... Vos no respetás como la estructura esta famosa del hook, del medio y del, no sé, call to action, ponele, o lo readaptaste a tu forma, digamos. El call to action no está, eso Claro, es verdad. Porque no sos como no vendes ningún producto. Claro, digamos. no vendo nada muy físico. La gente igual se da cuenta de que tengo una habilidad o de que tengo recursos y que produzco material audiovisual, entonces dicen, ok, este chico puede... Se puede adaptar a mi producto, ponele, te han Exactamente. hablado de marcas. Exactamente. Pero sí es verdad que no hay un call to action fijo porque no me interesa vender nada. Y el tema gancho sí está readaptado en el sentido de que son frases igual, son frases que a mí, los videos por más que yo no aparezca son muy personales, digamos, porque está hablando otra persona por vos, en definitiva. Y el gancho suele ser una frase que a mí me duele o a mí me pincha, y yo ya sé que a la gente también le va a pinchar porque... Claro, algo que te interpela. Sí, básicamente. si me interpela a mí, le interpela también al resto porque no soy ningún ser, no soy un extraterrestre, digamos. Claro. O sea, soy un humano igual que todos, entonces para mí es un poco entender eso. Ese es el debate que hay siempre, ¿no? De si el arte lo haces para uno, lo haces para el otro. Claro. Para mí, si hay un mensaje, tiene que haber un receptor y es pensar un poco en el receptor. Es tener empatía, qué sé yo. ¿Y cómo surgió esta dinámica de llevar como lo cinematográfico a un formato vertical, digamos, y más rápido para las redes? ¿Cómo te salió la idea? Y surgió, bueno, últimamente igual hay una tendencia a las narrativas verticales, hay plataformas incluso de series verticales, pero un poco antes de eso me surgió en realidad por esta necesidad de decir, yo quiero, como te decía antes, entender al público. Quiero entender, es como casi para mí un testeo, las redes sociales, de qué le está interpelando a la sociedad en cuanto a problemáticas y distintos temas. Por ejemplo, un tema que se trata mucho en mis videos es sobre la salud mental. Bueno, es entender un poco qué interpela a la gente y me surgió un poco por eso. Al principio sí, igual me quería adaptar a lo que ya estaba. Yo vengo de laburar mucho en empresas donde me pusieron como director creativo o lo que sea, y en el marketing te piden estadísticas, que sea todo medible. Y entonces venía como con un poco con esa lógica, pero dije no, tengo que hacer otra cosa, y ahí es donde conocí, esto es importante, punto de inflexión en mi vida, a Rocco Romano, que es un actor. Lo conocí laburando y justo los dos veníamos como de una etapa medio de consumir mucho contenido, si se quiere, reflexivo. O sea, hay un nicho de contenido en redes sociales que ya no es tan nicho, que es contenido estoico, si querés, o contenido más... Como poético. Poético, sí. De hecho, creo que está reviviendo un poco todo el tema de la poesía que, bueno, de vuelta, estamos volviendo para atrás, lo cual a mí me gusta.
Pero me parece que, bueno, veníamos consumiendo un poco lo mismo y dijimos, bueno, hagamos algo juntos. Y hicimos unos primeros videos con él actuando, yo dirigiendo. Y les empezó a ir bien y empezamos a hacer más. Y bueno, a día de hoy hacemos casi todo juntos. Y bueno, de ahí surgió un poco la necesidad. Fue como el encuentro con esta persona que te hizo como, ok, podemos ir por acá. Sí, porque yo venía tratando de hacerlo, el tema del contenido dramático, pero no tanta gente se quería animar. Yo consumía mucho escenas de películas Claro. que eran muy fuertes y las quería readaptar. Es así como empecé, justamente haciendo escenas de otras películas. Pero no encontraba a nadie que se anime a hacerlo conmigo, como que no conectábamos. Y justo con Rocco, bueno, él no solo se animó, sino que después también influyó mucho en que tenemos también una amistad. Claro. Y permitió que nos impulsemos entre los dos también para laburar cada vez más. Los dos compartimos un poco esto de la obsesión con la constancia y la perseverancia en seguir haciendo. Cuando te das cuenta estás filmando todas las semanas, que eso también te hace mejorar, por más que sea en vertical, horizontal, en lo que quieras. Filmás y bueno, eso, somos bastante obsesivos, lo cual puede llegar a ser un problema, pero bueno, nos está dando resultados. ¿Y cómo haces convivir la creación de contenido esta que vos haces como para un espectador como que como se detiene a mirar, y a la vez con las redes sociales y a la vez con quizás los requisitos que pide, por ejemplo, un festival a la hora de hacer un corto? O sea, la decisión que tanto vos al crear estás como pensando en, ok, vos y lo que quiera hacer tu voz artista, o más pensando a el Hacia tercero. otro, claro. Sí. Y esa es una buena pregunta, porque inevitablemente sí, cuando hago algo que ya conozco el fin, si ya conozco el fin de la obra que estoy creando, ya estoy pensando inconscientemente en un tercero, porque estoy pensando en cómo va a recibir eso esa persona. Pero igual, así todo, creo que hago mucho hincapié, como te digo, en lo que me pasa a mí. Confío mucho por ahí en mi sensibilidad, no sé. Es muy loco porque si lo pensás justo en esta profesión, al final tu trabajo es medio tu vida, porque tus obras son tus experiencias, entonces empezás a sacar mucho de ahí. Y yo creo que lo hago también eso, por una necesidad mía de expresar lo que siento. Y bueno, a la vez obviamente es peligroso, ¿no? Porque uno todo el tiempo está como cargando con esas emociones a flor de piel, pero bueno, un poco también esa sensibilidad y esas emociones son el motor para lo que estás haciendo. Pero yo confío mucho en eso, en no sentirse tan, suena mal, pero no sentirse tan único. O sea, dejar un poco el ego de lado y decir, esto que me está pasando a mí lo atraviesan un montón de personas. Y bueno, es un poco confiar también, no es que tengo la varita mágica de algo. Pero sí, en general lo que sí le doy mucha bola en esto que vos decís de encontrar un punto medio entre lo artístico y lo que es para las redes, es también en las cuestiones a nivel técnico. O sea, yo soy muy nerd de la fotografía. Bueno, vos lo dijiste ahí en la super presentación. Sí, de color. Muy bueno el laburo de color. Hago mucha postproducción de color, entonces soy muy nerd de lo técnico y también creo que le doy mucho hincapié a que haya algún tipo de emocionalidad en esa cuestión técnica. O sea, que la fotografía tenga algún tipo, intente expresar algo. Que transmita. Exactamente. Porque a veces, bueno, eso es un problema igual que creo que hay en general, que uno puede ser muy bueno técnicamente en algo, pero por ahí no tiene ninguna intención expresiva con lo que está haciendo. Entonces yo trato de que todas las áreas, que encima casi me encargo de todas yo, porque el equipo somos Rocco y yo, trato de que todas conversen entre sí y que expresen algo. Pero bueno. Bueno, de ahí yo quería agarrar, por ejemplo, cómo es tu proceso creativo. Ok. Tu proceso de diseño, justamente. Mi proceso creativo. Mirá, me someto constantemente a daño emocional y después eso lo traduzco en material audiovisual. Y es un poco eso, ¿no? A ver, yo me inspiro mucho, además de la vida, de la lectura. Me gusta mucho leer, me gustan mucho los videojuegos. Me gusta mucho ir a museos. O sea, es un poco buscar inspiración en todos lados. Total. Y eso después que converse entre sí. Y cuando me trato de plantear también un objetivo, porque si lo dejo muy si tenemos que esperar a que caiga la inspiración, digo, no, por ahí pasan 3 años. No, obvio. Entonces claro. te forzás un poco a estar creativo. Yo creo que eso se trabaja, de hecho.
Y cuando encuentro algo sobre lo que quiero hablar, digo, ok, ¿con quién me gustaría hacerlo? Empiezo a tratar de hacer un collage en mi cabeza, de decir... Como desglosando las ideas. Exactamente. Agarro por ahí una temática, Sí. agarro la temática, agarro la idea en general y pienso por ahí esto de la frase inicial. A partir de qué frase yo empiezo a arrancar la historia y la armo. Que en general Ok. mis videos son escenas de películas que no existen. O sea, son el clímax de esas películas que no existen. Ya la escena viene con toda una historia atrás que no se ve. Claro. Tenés que arrancar en el punto máximo y digo, ok, a partir de ahí, ¿cómo desarrollo lo que sigue? Qué interesante eso. Y eso es como, ¿cómo pasó algo que hizo que vos aprendieras a cambiar ese proceso creativo? O sea, desde que vos arrancaste estudiando ahora. O sea, porque como que planteas como una premisa. Sí. Eso es muy interesante, como lo del clímax. Sí, sí, lo aprendí a base, como Ajá. te digo, de medio de prueba y error. Tal vez lo saqué mucho del análisis del contenido que yo miraba. Cuando yo me... Ahí va. Uy, yo en un momento me puse... Suele pasar, nos pasa a Tranqui. todos. Hacemos así. Gracias. Agus está tipo Creo que ahí no profesional sale. de No, micrófono. porque ahí está la patita. Claro. Perfecto. Bien. Podés soltar, podés estar más libre. Es una buena frase, esa también puedes soltar. Ya la está anotando. Sí, yo me voy agarrando de todo. Sí, sí. Pará, ¿y anotás tipo, o sea, en un papel o todo acá? Hay mucho de acá, pero no, hoy en día trato de empezar a anotar, porque si no, yo tengo un problema de que de repente digo, ok, quiero hacer una animación, o quiero llevarlo por otro lado y hacer un documental, o pienso en muchos formatos, y después digo, pará, me voy a perder en... Se me pierde la idea y cagué, básicamente. Es que siento que hoy en día nos pasa, a mí me pasa mucho también que capaz encuentro algo que me inspira y pienso millones de cosas y que capaz no termino haciendo nada. Y es como, Claro. ¿cómo haces para seguir conectado con esa misma idea, todo el proceso y concretarla y no perderla en el medio? Y es mucha perseverancia, no sé, yo Claro. por ahí tiene que ver con mi crianza, pero mucha disciplina en general, desde que soy chico, y es un poco casi que obligarse a Claro. terminarlo. Si no, Constancia, lo que vos decías, sí, justamente. y eso lo aplico a mi vida en todo, en Claro. laburo, en relaciones, o sea, si no es como que tu vida se basa en libros que nunca terminaste de escribir, ¿viste? Y eso no es por ahí tanto Claro. lo que apunto. Y sí, es concentrarse y por ahí estandarizar un poco los procesos. Esto que te digo, ¿no? De decir, ok, tengo varias ideas, quiero hacer muchas cosas, elijo una y veo de avanzarla en los procesos que a nosotros, al menos en audiovisual, nos enseña, que es la preproducción, la producción, la postproducción y la distribución. La universidad, creo, hablando también de lo académico, creo que lo que me dio es mucha estructura. Porque en el laburo que hago yo, a día de hoy, algo que me falta es estructura. O sea, es un día por ahí te levantas a las 6 de la mañana, el otro te levantas más tarde, un día tenés una filmación, otro día tenés un streaming. Entonces, a veces eso hace que toda tu vida sea como medio una incertidumbre muy Se grande. desordene un poco, Se sí, tal desordena cual. muchísimo, todo es una incertidumbre, te empieza a agarrar la ansiedad y es complicado, obviamente, es complicado de manejar. Pero bueno, es tratar de ir ordenando un poco las cosas. Y con esto que me decías de lo del por qué elijo el clímax en las escenas de la película de inicio, creo que partió más que nada de un análisis del contenido que yo miraba. O sea, me senté y dije, ¿por qué lo que estoy mirando me llama la atención? Claro. ¿Cómo está estructurado lo que estoy mirando? O sea, es sentarse ¿por qué frené el scroll, si se quiere, en el celu? ¿O por qué esta cosa que estoy viendo, este póster de esta película, me interesó? Es como caer por ahí un poco más en un análisis exhaustivo de tus consumos. Claro. Surgió un poco de ahí. Yo, esto que decías que vos te inspirabas en el museo, como que tenías, nutrías tu capital cultural, Eso. digamos, como más con palabra concreta. Yo cuando veo tus videos, a mí me da la sensación como que es un momento íntimo de, no sé, yo lo remito a una conversación con una amiga re profunda y cosas que surgen pero que quedan, o sea, capaz te quedan en la cabeza porque te resuena, pero como que son momentos que la gente capaz no replica o hoy en día se busca como mostrar ese producto final o qué sé yo, pero como que siento que lo tuyo es muy de proceso íntimo y charla íntima. A mí me dio como esa sensación. Sí. Y nada, vos cómo lo sentís, vos capaz lo ves más como de otra manera. No, sí, lo siento muy íntimo. Es muy íntimo. Esto lo he hablado varias veces. Es más íntimo que lo que sea que se te ocurra con cualquier persona. O sea, hablar de los sentimientos hoy en día, bueno, esa es otra problemática también que hay.
si bien somos muy abiertos en muchas cosas, es verdad que sigue costando abrirse con las personas en un grupo de amigos y demás. Y yo creo que mis videos son íntimos porque sí, son un poco una recolección de fragmentos de mi vida que me parecieron importantes. Yo a las palabras en general les doy bastante importancia y por ahí hay conceptos muy cercanos que me resuenan y digo, bueno, quiero explorar también este lado. En algún punto también lo que a mí me interpelaba personalmente se terminó convirtiendo también en la discusión de algo por ahí más general, ¿no? De una problemática social y demás. Claro. Pero sí, lo llevo, es muy íntimo. Es todas las cosas que tengo acá que no me animo a decirle a la gente importante en mi vida, las termino diciendo en los videos. Transmitís, sí. Sí. Ok, Sí. quiero, perdón, Técnica tiene una pregunta. A No ver. quiero dejarlo sin... A ver qué nos dice. Buenas, ¿todo bien? Hola, Buenas. Yo tengo una duda. En ese constantemente ahora vi tu Instagram y como que estás muy metiéndole a lo emocional, ¿no? Sí. Y a esas cosas. En esa constante creación de emoción, de intimidad, ¿se te devalúa el sentimiento de intimidad o profundizás de alguna manera y madurás esa intimidad? Muy buena pregunta, gran pregunta. Está inspirado. Sí. No, yo creo que la trabajo bastante, la intimidad. No creo que se pierda. A ver, en el camino de crear tendés lamentablemente a industrializarte en cuanto a procesos. Sí. Creo que estoy en un momento en el que estoy tratando de parar un poco la pelota y volver a conectarme con lo que me motivó en un principio. Sí. Pero sí es verdad que hay un desgaste emocional de todo. O sea, un poco te vas drenando. Es esto que te digo de que de repente te estás sometiendo todo el tiempo un poquito a un daño emocional constante, que es parte de tu laburo, porque la sensibilidad es parte. No, siento que no se puede hacer esto si uno no tiene un grado de sensibilidad grande. Y de igual manera tampoco la sensibilidad es lo único que necesitas, porque también necesitas las herramientas para trasladarlo y traducirlo en este lenguaje. Claro. Pero sí hay un desgaste grande porque, bueno, si vivís escribiendo también vivís como con una angustia constante. Entonces, no sé si hay una respuesta exacta para nuestro amigo, Claro. pero es una sí. forma de introspección. Sí, total. Es mi momento para conectarme conmigo mismo, para reflexionar, y se van desgastando un poco las emociones, pero a la vez, bueno, es tratar un poco de que no se industrialice todo el proceso, porque en mi caso tampoco lo necesito, digo, no es algo que busque. Es que Claro. siento que si estás constantemente en contacto con tus emociones y tus sentimientos, para mí, no sé si se desgastan, sino que se trabajan. Como que al también pensar cómo comunicarlos y sacarlo afuera y cómo exteriorizar, para mí está re bueno porque terminás pudiendo entender cosas que capaz si no exteriorizás, a mí me pasa que cuando yo exteriorizo o comparto mis sentimientos, termino entendiéndolos de otra manera y nada, también escuchando como la reacción del otro y para mí en cierto punto es como re positivo. Sí. Y lo materializás de alguna manera. Sí, Como algo sí. Yo creo que sí, ponerlo en conversación con un otro ayuda muchísimo. De hecho, por ahí vos ves lo que escribiste o lo que hiciste hace un par de años y te das cuenta por ahí, sí, de la evolución de cómo pensás. Porque a veces uno escribe algo y después a los 3 Queda. meses ya no piensa lo mismo. Digo, de hecho, yo eso también lo dejo muy en claro. Las cosas que dicen mis personajes no necesariamente es lo que moralmente está bien, pero son cosas que a veces pasan, que a veces Claro. uno las dice, que a veces uno piensa. Claro. Pero sí, esta cuestión de materializarlo fue como el motor que encontré para decir, ok, ¿qué hago con todo esto que me pasa? Ajá. O me quedo tirado o lo transformo en algo que a mí me interpele, que me sirva y, Claro. y lo hago parte también de mi pasión, que es el cine. Se mezcló un poco también eso, lo emocional con el cine. Creo que lo que hay muy universal en lo mío es que traspasa un poco lo técnico, o sea, no tiene tanto Claro. que ver lo que yo hago exactamente con nicho cine. O sea, todo tiene que ver más Abarca con las más cosas. emociones, sí. Claro. Quiero hacerte una pregunta, un poco cambio de tema, pero porque recién hablaste de infancia y me acordé Ok. que sos de Seiza. Sí. Y tengo notado que vos sos el creador del Festival de Cine de Seiza. ¿Podés hablar de Sí. eso? Sí, hice un festival de cine Ajá. durante 2 años en Ezeiza con el municipio. Ujú.
Nada, también me surgió porque dije, acá en Ezeiza no hay nada a nivel, si se quiere, cinematográfico. O sea, no hay nada relacionado tanto con la industria. Yo para ir a ver películas siempre me vengo para acá, para el centro, para Capital. ¿Vos actualmente vivís en Ezeiza? Actualmente vivo en Ezeiza. Espero igual pronto mudarme porque vengo manejando todos los días de Ezeiza para Capital. Claro. Y ese también es otro desgaste. Pero sí, sentía que toda la movida cultural estaba un poco allá. Quise traerla para Ezeiza. Y bueno, surgió y se dio porque también les interesaba a nivel municipio, en el sentido de que no se había hecho nunca Claro. antes, y yo quería que se empiece a visibilizar un poco. También quería empezar a reunirme con colegas, eso es como un lindo punto para conocer otras personas. Sí. Así que lo hice un poco desde ese lado y bueno, visualizamos ahí como 500 cortos. Fue ¿Una un- convocatoria local o fue como capaz algo más académico? Fue algo a nivel nacional. ¿Nacional? O sea, Mirá. vino gente de Rosario, vino gente, sí, de Chubut, de Misiones, de todas las provincias. Fua. Claro. Sí, le fue bastante bien y si lo pensás es loco porque claro, toda la convocatoria fue por posteos de Instagram que manejé yo. O sea, la gente de esas provincias vino porque lo vio en Instagram, no hubo otro tipo de publicidad. Se te Claro, fue de las movida- manos. movida en Se me fue de redes. las manos. Sí, muevo las redes. Y capaz había gente hambrienta, ¿no? Como de eso. Sí, por ahí había gente esperando que suceda. Pero sí, lo de las redes es un poco necesidad hoy en día. Y ¿no? sí, es lo que veníamos hablando justamente con la consigna del día de hoy, Ok. que se volvió una necesidad para Es que todos. sí. Uno no puede. Esto también creo que es una problemática mucho que hay hoy en día con el cine, que viene desde la educación, creo yo, de que la enseñanza llega hasta la postproducción y ahí termina. Y uno no puede esperar tirar la película en el cine y que la gente la vaya a ver. Total. No sucede así con nada, entonces uno tiene que saber cómo llamar la atención de la gente para que vayan a ver eso, que tiene que estar buenísimo, obviamente, lo que hiciste. Digo, no tiene por qué ser malo, pero eso que hiciste, necesitas buscar una manera de llamar la atención, de traccionar un poco hacia ese mensaje que querés dar, porque ahí está de vuelta lo de receptor. Vos haces la película y no llegás a la gente, por ahí no te importa, pero no lograste dar ningún mensaje si no le llegó a nadie. Entonces, me parece que es importante... Es dejarle algo también al espectador y que se lleve justamente eso. Exacto, y Total. es adaptarse también un poco a los nuevos tiempos, digo, no... Tampoco es dejar de lado los valores que uno tiene, pero sí adaptarse a los nuevos formatos y entender cómo es que consume la gente hoy para poder acercarse, porque si tú no te adaptás, al final no te vas a acercar a nadie. O sea, no hay Tal otra cual. manera de relacionarse o dialogar hoy en día con personas que ya ni siquiera hablamos de algo generacional, porque de hecho la gente que me consume a mí en redes sociales suele ser gente grande. Yo no tengo un público joven particularmente. Entonces está todo el mundo con el celular, no tiene que ver con edades. No, tal cual. Pero Y bueno. yo tengo una pregunta. ¿Cuál es como tu parte favorita de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfrutás? ¿Qué es lo que más disfruto? Mira, te diría que la parte de rodaje es la que más me estresa, así que no. Esa no. Esa no. No, la parte de la escritura. Ok. Si bien no es que me dedico específicamente al guión y sé que muchas veces alguien va a guionar algo que yo tenga que dirigir, que es lo correcto, digamos. Sí hay cosas muy personales que a mí me gusta escribirlas yo y sí, conecto mucho con la escritura, creo. Después también el momento de la postproducción es lindo, pero porque ves el material terminado y lo ves realizado. E incluso también, bueno, esto que te estaba diciendo de que es muy emocional e íntimo lo que hago, de repente te encontrás viendo lo que escribiste repetidas veces y bueno, es un momento de reflexión la postproducción, porque me encargo yo también de la postproducción en ese caso. Entonces creo que es eso lo que me disfruto. El rodaje no es que no lo disfrute, pero suele ser un momento de tensión. Más si estás tipo de director, o sea. Claro, sí, encima es eso, un poco en los videos que subo me dirijo a mí y a Rocco, no hay tanto equipo. En Claro. las producciones más grandes sí tenés un equipo, empezás a delegar, delegar está bueno, también es un proceso que uno tiene que tomar, ¿no? Decir, ok, confío en tales personas para que lleven este trabajo adelante. Pero en nuestro caso, sí, como te tenés que encargar de todo y estar pendiente a la luz, a la cámara, al actor, al arte, al sonido. Son varias cosas. Agarrando sí. eso que vos dijiste justamente del liderazgo, ¿desde siempre que quisiste ser director o te gustaban otros roles cuando estabas estudiando y te definiste a lo último? ¿Cómo fue eso? Yo cuando entré a la facultad
no había visto más que Spider-Man, Transformers y las típicas películas. Así que entré con mucho miedo porque todos eran cinéfilos. Pasa mucho. Pasa mucho. Me siento identificada, sí. Sí. Y después pasa lo que suelo decir, que es que mirar no es lo mismo que hacer. O sea, vos podés ver muchas películas, pero no lo podés por ahí traducir en un material que te cause lo mismo que eso que viste. Entonces sí encontré habilidad en el hacer y ahí me empezó a gustar. Y el tema de ser director no es que lo encontré al principio, pero sí venía con una cuestión por ahí mía de liderazgo desde que soy chico. Claro. O sea, a nivel grupal, como que siempre me tuve que... Me encargué yo como de llevar los grupos adelante. Cuando entré a la facultad fue un poco lo mismo. Siempre tuve una necesidad un poquito, de vuelta a lo de la obsesión, de manejar un poco todo. ¿De qué signo sos, perdona? Acuario. Ok. 13 de febrero es un día antes del Día de los Enamorados y el mismo día que cumple Rubius. Mira, Sí. Toda la data, me encantó. me Y encanta. cumple Pero un debes día después tener que algo en María la carta. Ujú. ¿Cómo es tu carta? A ver, ¿se puede saber? Ay, no tipo tengo- ascendente y luna no sabes. No tengo ni idea. Oh. Bueno, ahí hay mucho de vos, ¿eh? Claro. Me imagino. Deberías como... Y acá Pauli que investiga Claro. todo, después te saca la carta. Sí. Claro. Claro, bueno, vi que subiste un blog de tu cumpleaños, que fue en un restaurante muy caro. Y yo dije, che, wow. O sea, para hacer un video de YouTube, un blog, el color y la edición que ¿te tenía, gustó? dije, creo que nunca vi un video, un blog de YouTube con tan buen tipo de edición de color. Bueno, Posta. gracias. Encima yo terminé un poco disgustado porque no pude llevar una luz. Me hubiese gustado. ¿En serio? Claro. En el restaurante, Sí, sí. al mozo le Exigente pedí. con vos mismo. Cuando Soy comían muy la luz exigente. ahí arriba. Sí, sí. Bueno, es un tema ser exigente con uno mismo. Pero bueno, es presionarte. Pero bueno, de ahí sale... Es un tema. Porque ser exigente con vos mismo te permite arrancar una idea y terminarla, como estábamos diciendo hace un rato, arrancar muchas ideas y terminar muchas, Sí. avanzar en tu vida, poner un objetivo e ir directo hacia eso. Yo tengo muy en claro que lo que quiera conseguir lo consigo porque es una cuestión de perseverancia y disciplina, pero bueno, a la vez en el camino tenés que... Luchar con tu cabeza. Es siento. arma de doble filo. ¿No? Sí. Es arma de doble filo, es mucha presión que se pone uno también. Y también tenés que renunciar a un montón de cosas. Obvio. Porque tenés el objetivo por delante y... A veces salen las cosas, a veces no. A veces no, hay mucha frustración y también todo lo externo, a veces también lo dejas de lado para ir en ese caminito. ¿Y qué consejo le darías a alguien? Porque yo, bueno, capaz a mí en particular, porque yo soy muy exigente y a veces que me pasa que en el medio termino como, no sé si dándome de baja o qué, pero porque, Pero te paraliza, sí. porque no me termina de cerrar o porque no, mejor hago otra cosa y no sé qué y como que después termino en nada. Sí, para mí es mejor, o sea, siempre es un balance positivo hacer las cosas a no hacerlas. Hacerlas como sea. Sí, porque en el hacer terminás mejorando también. Me parece que no hacer hace que impida que mejores. Tal cual. Para mí es mejor hacer como salga. Sí es verdad que a veces uno quiere que salga de la mejor manera y está de vuelta esto de presionarse, pero para mí en la práctica también es donde empezás a perfeccionarte. O sea, si vos querés hacer algo perfecto, no sé qué edad tienen, pero ahora a la edad que tengamos, o sea, es muy complicado. Siento que primero que la perfección no sé si existe tampoco. Claro. Pero lo más cercano a lo que sea eso que uno espera, Sí. siento que eso se va logrando muchísimo con los años. Claro. Y si no haces, no mejorás. Entonces, para mí es hacer y hacer y hacer y hacer hasta que llegues a algo. Para mí lo más importante no es ese producto o esa obra que vos querés hacer en ese momento, sino el balance general de lo que haces. Si vos tenés en claro con qué objetivo haces todas esas cosas que haces, vas a llegar al lugar donde querés. Claro. Tal cual. Si te fijas, si te sentás solo en cada cuadrito en vez de ver el cuadro general, es mucho más complicado para mí. ¿Y cómo lidias con el miedo a cometer errores? Uf, estoy con la psicóloga. Sí. Acá en Hoy el chat tocó una mesa de chicas. Sí. Entonces estamos tipo... estamos filosofando. Está muy bien, está Es muy más, ponen en el chat, basta Pauli, se va a asustar. No, Ya está se bien. asustó. Yo vengo para esto. ¿Cómo combato con el miedo a equivocarme? Y sí, porque, o sea, obviamente vos tomás riesgos bastante grosos. Sí. Entonces, cuanto mayor es el riesgo, también mayor es La ganancia. O sea, la ganancia, pero también tipo la pérdida si te mandas Sí. un cagadón Claro. por no saber. Bueno, Eh, eso pasa mucho en el audiovisual porque es que, están re. poniendo guita. Tipo, Sí, derechos, todo ese palo. Pero eso pasa, siento yo, en todos los ámbitos de la vida. De vuelta, acabamos de decir los negocios o lo que sea, que mientras más es la inversión, más puedes perder o más puedes ganar. Total. En los vínculos es lo mismo. Mientras más pones,
después, bueno, te tenés que bancar que el coste sea muy grande cuando perdes eso. Un poco el lema que me pongo en mi cabeza todo el tiempo para seguir es, ok, no me quiero arrepentir de no haberlo hecho y lo hago, y no me quiero arrepentir de no haber dicho cosas que quería decirle a alguien y bueno, las digo, y así es un poco como que me voy motivando a no tener miedo a hacer esas cosas. El miedo igual está, o sea, en un principio aparece el miedo, pero también es un tema, como lo que hago yo también es mucho a veces de convencer al otro, es un trabajo mucho de convencer. Si vos te mostrás con miedo, el otro va a tener miedo también. Sí. Entonces, Sí, la seguridad lo es todo también Sí. para que se puedan llevar a cabo proyectos. para mí es porque- muy importante elaborar la oratoria, el vocabulario, o sea, la imagen, todo lo que rodea a uno es muy importante para el liderazgo, para dirigir, para lo que sea. Pero yendo más al lado psicológico del miedo, creo que es eso, como tratar de pensar que tampoco se acaba el mundo si te equivocas en algo, va a ser doloroso, Tal vas a cual. tener que asumir el costo, pero va a pasar varias veces. También es acostumbrarse a eso, no va a pasar una vez sola, van a pasar muchas veces que te frustres por algo. No, y también yo lo que me repito siempre es, no somos médicos y no estamos jugando con la vida de nadie. Ahí va. O sea, si nos equivocamos no se muere nadie, por suerte. Eso, no, así, me Buena gusta, me filosofía. gusta. Y A partir de acá que haga algo, no soy médica. Lo usamos para un video. así ¿no? están un poco más tranquilos. La presión que le metiste a los médicos. Y bueno, pero sí. Está bien la filosofía. Sí, es que sí, o sea, está bien, no hay que llevarlo a los extremos, hay veces que uno no puede tipo, hacer lo que se me canta el culo porque... No matamos a nadie. Claro, pero dentro de los límites racionales y morales que manejamos creo acá en esta mesa, me parece que sí, no hay nada que sea tan grave. O sea, intentarlo es mucho mejor. Si vos no lo intentás, ya fracasaste. O sea, cuando lo intentás por lo menos tenés la posibilidad de lograr algo. Me encanta, me encanta. Bueno, yo te quería hacer la última pregunta antes Dime. de que pasemos al ping-pong, que es ¿qué consejo le darías a una persona que recién está arrancando en todo este mundo audiovisual o que quiere estudiar justamente una carrera de audiovisuales? Ok, es mucha presión eso también, mucha responsabilidad. No sé si soy el mejor consejero, pero... Pero desde tu experiencia, por ejemplo. De mi experiencia es animarse. Para mí lo más importante es estar filmando todo el tiempo. Siento que pasa mucho en el estudiante de audiovisual y a mí me pasó también en su época. Cuando vos venís con los cortos, si bien es una buena herramienta de introducción hacer un corto, por ahí un corto en la facultad te requiere, no sé, 5, 10 minutos, 15 minutos, lo que salga. Sigue siendo igual una inversión de tiempo y dinero grande. Si vos esperás entre corto y corto un año, es un año que no estás filmando. Entonces, de repente esto de lo vertical hace que Sí. puedas estar filmando todos los fines de semana o todas las semanas con lo que tenés. Y siento que es eso, es practicar, no tener miedo a hacer y encontrar también por qué lo haces. Porque no siento que sea lógico decir, quiero estudiar para ser director de cine o quiero dirigir una película por el simple hecho de dirigir una película. Claro. ¿Por qué querés hacer esa película? ¿Qué es lo que querés contar? Si vos tenés algo claro para contar, creo que es lo que te va a ser el motor para todo lo que hagas y te va a salir todo mucho mejor. Si vos haces algo que te apasiona, para mí es lo mejor que vas a hacer. No puedes hacer otra cosa que sea mejor que lo que te gusta. Así que eso, no Tal sé. cual. Espero Me que sirva. encanta. Increíble. Accionar, banque. Sí, y Podemos- constancia. Y Y constancia. constancia, ¿verdad? disciplina y no tanta obsesión como yo. Pero, sí. Bueno, muchas gracias para la gente que se quedó. No se olviden de suscribirse, darle like, seguirnos en las redes, fadu.play. Todo. Y Nos vemos mañana, ¿no? nos vemos en el programa. Gracias al equipo técnico. Gracias, Zoe. Muchas Mañana tenemos un gracias. programa a las 12. Es verdad, a las 12. Así que préndanse a Fadu Play. Préndanse a Fadu Play. Hasta Bueno, luego. Nos Adiós. vemos.